Está un poco fría, pero bastante bien considerando que estamos en invierno. Soy Javi Arias y bienvenidos a mi primer video en España. ¿Qué hago en España? Bueno, algo de eso te voy a contar en este video, además de mostrarte un poco todo este lugar. Pero bueno, arranquemos por el principio. ¿Dónde estamos ubicados? Este es el mapa de España y acá tenés la comunidad autónoma de Andalucía. En el sur tenés la provincia de Málaga y acá está Fuengirola. En este video vamos a conocer un poco las playas, vamos a pasear por el centro comercial, conocer un castillo y te voy a contar lo que muchos me estuvieron preguntando por Instagram. ¿Por qué viajaste solo, Javi? ¿Te separaste? ¿Por qué estás allá y tu familia está en Argentina? Todo eso en este video. Acompáñame. Acá hay algo muy bueno, que es que a lo largo de toda la zona de la costa tenés este camino que es el paseo marítimo. En esta parte tenés lo que en Argentina sería como una bicisenda. No está en todo el paseo marítimo, solo en esta cantidad de kilómetros. Es muy loco que usan esto, que es como una especie de bote. Bueno, lo viste es artificial, pero he visto algunos que son de verdad y los usan para cocinar, así como parrilla. Cuesta un montón sacar esto de acá para que se quede el patinete. Esta es la parte incómoda de llevar el patinete en los lugares donde no se puede usar. O sea, en ningún lado más que en la senda preparada para eso o la calle. Es muy loco eso, ¿eh? Sentado en una silla que tiene tipo parapente y atrás en la espalda tiene un ventilador. Y con eso se va moviendo. La tranquilidad que hay acá no te puedo explicar. Imagínate vivir ahí y tener esta vista. Y llegamos al centro comercial. Acá tenés todos los negocios. Acá está la plaza principal y a unos 300-400 metros aproximadamente tenés la costa, la playa. dato muy curioso de este lugar es que el 37% de la población es de origen extranjero. Conviven más de 140 nacionalidades distintas. Por eso es muy común ir por la calle y estar todo el tiempo escuchando personas que hablan en distintos idiomas. Y las más numerosas son la británica, finlandesa, marroquí, sueca e italiana. Bueno, yo ahí creo que hay varios argentinos con la ciudadanía italiana. Bueno, son italianos.
para que te ubiques. ¿Ves? Acá está la plaza y acá por esta calle, mira, allá se ve el mar. Vení. Y acá tenés una calle que es peatonal, porque acá, por lo que vi, al menos en Málaga, que es la zona en la que estoy yo, en general, donde está todo el centro, todas las calles son peatonales. Y está llena de negocios, lugares para ir a comer. Mirá acá, por ejemplo. Lo bueno es que acá todo te queda cerca, todo lo tenés a mano y eso me encanta, sobre todo para alguien que quizás no tiene auto o no maneja. Fíjate la costumbre de pasar una moto y ya enseguida miré, bueno, acá podés estar muy tranquilo, es otro de los temas importantes que me han preguntado también mucho por Instagram. La seguridad, la tranquilidad existe. Mira, acá tenés la terminal de bus y desde este lugar, si bien también tiene paradas intermedias, yo por ejemplo cuando viajo a Marbella por cuestiones de trabajo, vengo acá a tomarme el colectivo, el bus. Son así dobles. Bueno, estos también hay allá en Buenos Aires. Te sacás el pasaje acá, podés pagar tanto en efectivo como con tarjeta de débito. Y si no, también podés pagar arriba del colectivo, o sea, en las paradas intermedias con efectivo. O sea, pagás y te da ahí el boleto con una maquinita, pum, y pasás. Bueno, y como te dije, ahora vamos a ver dónde está el castillo y te voy a contar un poco por qué estoy acá solo. Algo muy común es que está lleno de cajeros por todos lados, ¿eh? Así directamente en la vereda hay un montón. Y allá ya estamos llegando al castillo, ¿eh? Qué clara que la tiene que tener el que maneja eso para no pifiarle e irse al agua, ¿eh? Bueno, este es un río que se llama Río Fuengirola, que mirá de este lado, y acá podés ir caminando todo por ahí, por uno o por el otro costado, y allá más adelante tenés un centro comercial que, bueno, en Argentina lo conocemos como shopping, que está bueno, tiene ahí las principales marcas. Si querés que algún día vayamos a recorrer ahí el shopping juntos, déjamelo también acá en los comentarios. Bueno, y muchos me estuvieron preguntando por Instagram también por qué viajé solo, si me había separado. Bueno, no estamos separados. Para quien no lo sabe, estoy casado junto con Lu, tenemos a Tommy de 4 años. Y en los próximos 30 segundos, para hacerlo muy cortito y vamos a ver el castillo, te voy a contar por qué decidimos que era mejor así. Razón número 1, no venir los tres sin nada. Sin nada. A ver, yo tengo dos profesiones. Por un lado soy coach, tengo mis cursos online y por el otro lado tengo mi faceta de creador audiovisual. Y mi mujer es guía Montessori, es lo que sería como maestra. Atención, si alguien tiene un colegio Montessori y está viendo este video, tengo una guía de 0 a 3 para recomendarles. No es que vinimos con algo concreto de Argentina acá a España. Entonces nos pareció que alguien primero venga a armar una base. Razón número 2. Poder lograr una antigüedad de 3 o 4 meses trabajando acá en España. Esto para poder alquilar sin tener que pagar meses por adelantado. Están pidiendo hasta 12 meses de adelanto. Y eso tenía otro problema que te explico en el punto número 3. No quedarnos atados a un lugar por lo menos al principio. Si bien nosotros el destino que elegimos fue Málaga, ¿cómo sabíamos si de repente quizás no aparecía una oportunidad mejor? Qué sé yo, no sé, en Madrid o en otro lado. Pagando un año de adelanto de alquiler también nos dejaba medio atados a ese lugar durante un año. Y ante una eventual oportunidad en otro lugar, uno solo se mueve más rápido y más fácil que 3. Bueno, de hecho, como te decía antes, fíjate que ya apareció algo en Marbella. Así que, ¿quién te dice? ¿Me quedaré acá en Fuengirola? ¿Nos iremos a Marbella? El futuro dirá. Bueno, y si te estás preguntando, Javi, entonces, ¿cómo hiciste para alquilar? ¿Dónde estás ahora? Bueno, ahora estoy en un piso compartido. Es decir, con otros 2 compañeros, cada uno tiene su habitación y su independencia. Y ahí sí, es mucho más simple alquilar que alquilar algo propio. Ahora sí, ¿vamos a ver el castillo?
increíble este lugar, ¿eh? Hoy no podemos entrar porque está cerrado, pero si querés que entremos un día acá, que haga un video exclusivamente de este castillo, también déjamelo acá abajo en los comentarios. Este castillo alguna vez fue la idea de alguna persona que lo vio construido en su mente mucho antes que existiera. Lo mismo pasa con tus ideas, solo pueden convertirse en realidad si te pones en movimiento para hacerlas posibles. Hay algo que es seguro, y es que nunca vas a terminar lo que nunca empezás. Un día arranca como una idea, y después